transmisión que no importa, está un poquito corrido la transmisión, es normal por el internet, pero será que... Ya, conversa. Ujú. Bueno, buenas tardes para todos. Es un honor estar aquí participando de la microcharla con Noticreto y es una invitación para que se suscriban y lean la revista que tiene unos artículos muy interesantes. Uno de ellos, el que tuve el honor de escribir, se trata solo sobre los errores en la aplicación de la resolución 017 del 17. La resolución no cambió la norma, hizo una serie de precisiones, aclaraciones dentro de las facultades que tiene la Comisión Asesora Sismoresistente. La invitación es que, y es un poco lo que dice el artículo, que leamos las normas con criterios de ingenieros, como técnicos profesionales, y no con unos criterios jurídicos, legalistas, para una mala interpretación. El objetivo fundamental es la protección a la vida de las personas. Entonces, esa es la lectura que siempre debemos tener. Y vale la pena hacer un recorrido primero del reglamento NSR10, recordar que tiene 11 títulos, el título A, donde habla de los sistemas estructurales, provisiones sísmicas, reforzamiento de edificaciones, vulnerabilidades, etc. El título B, que habla sobre el tema de cargas, el título C, sobre estructuras de concreto, el título D sobre mampostería estructural, el título F sobre estructuras metálicas en general, el título G sobre estructuras de madera y guadua, el título H sobre estudios de suelos, estudios geotécnicos, el título I sobre supervisión técnica, el título J sobre protección contra incendio de las edificaciones, que se complementa con el título A, requisitos complementarios, que incluye aspectos de evacuación, seguridad humana y vidrios. Incluso conocer la norma sismorresistente y sus aclaraciones o sus precisiones bajo la resolución 017 es una forma de prepararse también para cuando salga la nueva norma con su actualización, posiblemente surgirán los exámenes de acreditación profesional, que básicamente se centrarán en 8 temas. El diseñador estructural, el revisor estructural, el geotecnista, el revisor geotecnista, el diseñador de elementos no estructurales, el revisor de elementos no estructurales, el constructor y el supervisor técnico. Esas 8 profesiones que serán evaluadas para acreditar su experiencia, las personas en su momento podrán acreditarse si logran pasar ese examen en su momento, podrán acreditarse en una o varias áreas. Esas 8 profesiones u 8 actividades prácticamente son los 8 capítulos de la resolución 017 del 2017, que para los que no tienen conocimiento es una actualización de la resolución 15 del 2015, la cual a su vez antes actualizó la resolución 04 del 2004. Es importante porque hay un punto que a pesar de que la NS lo menciona, la resolución 017 lo detalla de una manera más importante, que es la revisión estructural. Existen 2 tipos de revisores bajo esta resolución y bajo las normas. Uno es el revisor estructural independiente. Ese revisor es el que paga el promotor del proyecto. Y otro es el revisor oficial que trabaja para la curaduría
o en un momento para el municipio que otorga las licencias. Y estos errores, los cuales sinteticé en 50, pero fácilmente, si nos vamos al caso del SPACE, en su momento la Fiscalía detectó 8.000 errores. Entonces es simplemente para mostrar que uno puede hacer una lista de errores desde una lista corta hasta una lista extensa. Quise resumir los errores. También les comento, soy revisor de proyectos en curadurías hace más de 20 años y entonces he recogido todas estas experiencias y quise hacer énfasis en los errores que implican un recálculo o un rediseño del proyecto, lo cual muchas veces tiene implicaciones fundamentales, primero en los presupuestos. Si a un proyecto le faltó una escalera, si hubo una provisión sísmica que no se tuvo en cuenta, toca aumentar el tamaño de las columnas, modificar la cimentación, modificar el proceso constructivo y prácticamente es un recálculo, un rediseño que a su vez implica que muchas veces toque que las curadurías desistamos o neguemos el proyecto y el interesado tiene que hacer todo un reproceso que en términos de licenciamiento y el cronograma general de obra puede implicar retrasos de 3, 4, 5 meses. Entonces, los invito a que lo lean, es muy interesante, casi que podría ser un libro de errores con muchos casos que se comentan, pero es triste a veces revisar proyectos muy grandes, muy importantes, donde casi que la observación desde la curaduría es recalcular el proyecto, porque hubo un error en cargas, un error en el factor de importancia, alguna irregularidad no considerada, algunos parámetros fundamentales en temas de suelos, por ejemplo, la realización de estudios sísmicos locales, etcétera, etcétera. Esa es una de las partes importantes de la resolución 17, del artículo de la ley 1796 como tal, ese tema de las revisiones. Y otro punto que también ese no se logra desarrollar tan extenso, pero que es igual de importante, que es el tema del supervisor técnico. La ley 1796, la resolución 17, insisten que incluso se le cambia el nombre para hacer mayor énfasis, se llama supervisor técnico independiente. Ese supervisor, bajo todas estas nuevas normas, viene siendo como un curador de la construcción. Es el que al final va a entregar el certificado técnico de ocupación. ¿Y qué pasa si el promotor no contrató al supervisor? O si lo contrató y el supervisor no entregó el certificado técnico de ocupación, simplemente que cuando vaya a la notaría, el notario tiene la obligación de negar la escrituración de los proyectos. Es decir, hasta ahí llegó todo el proceso de ventas y transferencia. Además, en este momento, si el constructor autoriza sin el certificado técnico de ocupación que un propietario se pase al apartamento, las multas bajo la ley 1796 son multas en promedio, bueno, y ahora con el 2019 son multas del orden de 20 millones mensuales por apartamento. Es un proyecto de 50 apartamentos donde el promotor autorice que se ocupe el edificio sin contar con ese certificado técnico que otorga el supervisor técnico independiente con los alcances del decreto 945 y la resolución 17, implicaría que ese proyecto podría llegar a tener multas de 1.000 millones
de pesos mensuales. Eso hace que prácticamente el proyecto colapse. Entonces, el conocimiento de las normas, el aprender de los errores de otros, como dicen algunos, el hombre es el único animal que puede aprender de los errores de los demás. Entonces, pues esa es la invitación. Espero que les aporte el artículo. Bueno, tengo el honor también de estar trabajando de manera activa en la Sociedad Colombiana de Ingenieros, a nivel de curadurías también de revisores. Creamos un grupo, hoy con las tecnologías, creamos un grupo de WhatsApp donde somos 80 revisores en el país, donde compartimos las experiencias, donde ya uno cuando tiene una inquietud puede consultarla con 79 profesionales en las que todos le van a dar un aporte importante. Entonces, ese trabajo a nivel colegiado, desde las asociaciones, como la Sociedad de Ingenieros, la Asociación Colombiana de Ingenieros Estructurales, la Asociación de Ingenieros de Antioquia, etcétera. Bueno, y en especial de Asocreto, Noticreto, aprende uno, se mantiene al día, conoce las normas, porque si uno como técnico no conoce las normas y no las aplica bien, pues llega el abogado que sí se las lee, lo demanda y ahí es donde mucha gente recién empieza a estudiar de una manera juiciosa las normas. Ingeniero, nos hacen acá una pregunta. Dicen, si se utiliza el título D, ¿se debe anexar las memorias de cálculo? El título E. E. El título E de muros confinados, afortunadamente la resolución 017 hizo una aclaración muy importante. Esta resolución tiene una ventaja que logra armonizar de una manera muy importante el decreto 945 del 2017 de la NSR 10 y el decreto 1203 del 2017 que tiene que ver con el tema de licenciamientos, que es el que actualiza el decreto único de vivienda, que es el 1077. ¿Qué nos decía antes de la resolución 017? El título E decía que podía ser un arquitecto, el decreto de curadurías también, pero en algunas consultas la comisión daba a entender que solamente podía ser un ingeniero. Esta resolución sale con todo el apoyo de la comisión asesora sismo resistente, en la cual se logra armonizar y poner de acuerdo de alguna manera NSR 10 y decreto de licencias. Entonces, la respuesta es, el título E se puede hacer para casas de 1 y 2 pisos máximo, tiene que tener es una revisión de excentricidades, todo eso se puede presentar en el mismo plano, en el plano de elementos de confinamiento. La resolución 017 ni siquiera lo llama plano estructural, lo llama plano arquitectónico de elementos de confinamiento. Es importante recordar que los planos estructurales solo lo pueden firmar ingenieros, pero como este título E tiene un régimen de excepción, se permite que en los planos arquitectónicos quede todo el tema de los confinamientos, de columnas, vigas, cimientos, etc. Y por eso ese tipo de proyectos lo puede presentar un arquitecto sin memoria de cálculos, con unos cuadros de chequeo de excentricidad de simetría, una pique que es fundamental y unos detalles de elementos no estructurales. Otra pregunta nos comenta acá Ángela Villamil, que cuál es el proceso para acceder a la certificación para diseñadores y constructores. Ese proceso todavía no está abierto. En este momento varias universidades, institutos están ofreciendo unas certificaciones, pero se hacen a título de cada institución. No va a ser una certificación
que en su momento reemplace la acreditación que en su momento tendrá que otorgar la Comisión Asesora Sismo Resistente. ¿Cómo se otorgará? Con el apoyo del ICFES, con el apoyo del Ministerio de Vivienda, con el apoyo de la Sociedad de Ingenieros, Sociedad de Arquitectos y con el apoyo de los consejos profesionales nacionales de ingeniería y de arquitectura. Se ha discutido de hacer un examen tipo de Estados Unidos, pero un poco más, mucho más sencillo. Es un examen sobre la norma. Eso lo desarrolla tanto la resolución 017, pero lo desarrolla más el decreto 945. El ministerio ha pensado que no vale la pena abrir la acreditación ya con NSR 10, sino esperar a que salga la actualización de esa norma. Se ha hablado que sea NSR 19 y una vez ya aprobada esa norma, empezaría el proceso de acreditación. Posiblemente se hagan unos exámenes piloto. Todo eso está muy claro, muy explicado en el decreto 945, que si la persona se raja, que puede volver a intentar, habrá las calificaciones no son públicas, simplemente se dirá si pasó o no pasó, y eso pues yo creo que va a ser un goodwill para los profesionales que pasen esa acreditación. Recuerdo que son 8 acreditaciones, prácticamente los mismos 8 capítulos de la resolución 017. Ingeniero, muchísimas gracias por Con mucho acompañarnos. gusto, a la orden, muy amable.